Maravilloso el libro del que les vamos a hablar a partir de ahora. Lleva por título De Tánger al Nilo. Es la crónica del norte de África. El último libro de un periodista a quien admiramos mucho en esta casa, Javier Valenzuela. Él habla sobre sus experiencias en esta región. La obra recoge más o menos, y corrígeme Javier, ya te introduzco aquí, corrígeme si me equivoco, ¿cómo estás? Buenos días. Más o menos una treintena de textos escritos por ti como cuando eras corresponsal, que estuviste allí y sigues yendo y viniendo en muchas ocasiones, ¿no? Van agrupados, si no me equivoco, en 4 capítulos diferentes. 4 capítulos desde el Magreb hasta el Valle del Nilo, siguiendo el camino de ese gran viajero árabe que fue Ibn Battuta, que arrancó en Tánger y fue avanzando, lo que hoy sería Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto. Yo me paro ahí en este libro. Ibn Battuta siguió por Oriente Próximo y llegó prácticamente hasta China, ¿no? Y es la crónica efectivamente de una región que tenemos, que es nuestra última frontera, de los vecinos que tenemos enfrente, pero que son nuestra última frontera en el doble sentido, en el sentido de que hay una barrera económica, política, cultural, ideológica, pero también en el sentido de que es algo que deberíamos de franquear, de que detrás hay una tierra de oportunidades. O sea, cuando digo última frontera, digo también el sentido norteamericano del siglo XIX, una tierra no a conquistar, que es una palabra horrorosa hoy en día, pero sí a explorar y a descubrir las cosas que hay allí. Javier, muchos de esos artículos los escribiste siguiendo la actualidad, pero una cosa es escribirlos en el momento, palpando las situaciones del momento en primera persona, y otra cosa es releerlos con la perspectiva que te da el tiempo, ¿no? Correcto. Son artículos publicados en su mayoría en el diario El País entre el año 86 y la actualidad. Y la perspectiva que te da el tiempo te permite una cosa, me decía el otro día José Manuel Fajardo, que es un gran periodista y escritor granadino, me decía Fajardo que al final, haciendo este ejercicio de recopilación, uno se da cuenta de que el periodismo es un género literario que se desarrolla en el tiempo y que un artículo, una entrevista, un reportaje en sí aislado, pues puede tener mayor o menor mérito, pero que puestos cronológicamente descubres que hay una lógica, una narrativa, una visión del mundo. Yo he descubierto que efectivamente a lo largo de 25 años he ido desarrollando pieza a pieza una visión propia, diríamos, del norte de África. Propia, muy distinta a la que tenemos muchos de nosotros, porque el norte de África muchas veces es percibido por Europa y por los europeos como una fuente de problemas, ¿no? Correcto, exacto. La visión normal, lo estándar, es pensar que es fuente de problemas, de inmigración, tráfico de drogas, terrorismo yihadista hoy en día, ¿no? Y efectivamente hay un norte de África que tiene unas cosas comunes desde Marruecos a Egipto, que son pues subdesarrollo económico, autoritarismo político, corrupción, desigualdades sociales tremendas, y todo esto es la causa de estos problemas que nosotros vemos. Pero también el norte de África, que yo intento contar y que he ido contando a lo largo de estos 25 años, que es una gente maravillosa, una gente hospitalaria, abierta, que le gusta bailar, cantar, que les gusta comer muy bien, una sociedad civil que emerge con muchas dificultades, muy vibrante, unas mujeres fantásticas. Yo reprocho siempre a los medios de comunicación españoles y occidentales en general que no hablan de las mujeres del norte de África, de las mujeres árabes en general. Por ejemplo, estoy pensando en la gran escritora Fátima Mernissi, que dedica un capítulo, en la cineasta tangerina Farida Ben Al-Yazid. Hay un norte de África a descubrir, a explorar y a potenciar. A lo mejor tendríamos menos problemas de esos de los que estamos hablando si apostáramos más claramente, no nosotros, poco podemos hacer, sino diríamos nuestros gobiernos, nuestras sociedades, por desarrollar las fuerzas positivas extraordinarias que hay en el norte de África. Pero fijaos, hablamos siempre de los barbudos. O sea, sí, de los barbudos, de las mujeres encubiertas, de la coronilla a los pies, y hablamos muy poco en los medios occidentales de la gente que hace cine, literatura, que lucha por los derechos civiles, por la igualdad de la mujer, de los demócratas, de los reformistas. Estos prácticamente no son noticia. Bueno, pues hay gente que está ya haciendo un trabajo extraordinario y consiguiendo cosas muy interesantes. Hay un mundo de cibernautas en el Magreb extraordinario. O sea, de gente que en pequeños y humildes y sucios, incluso cibercafés de todo este mundo, se comunica con todos nosotros, se comunica entre sí con todos nosotros y trabaja por la libertad, ¿no? Y de esta gente no hablamos. Yo en este libro hablo. Javier, ¿ha cambiado mucho? País por país, hagamos el recorrido. Marruecos, y no me refiero a los regímenes políticos, la ciudadanía. Marruecos, Argelia, Libia.
¿Han cambiado mucho? Ha cambiado mucho, sí, Victoria, ha cambiado mucho, sobre todo la emergencia. En el norte de África hay 200 millones de personas, de las cuales un tercio tienen menos de 15 años y 2/3 menos de 40 años. Es decir, es una sociedad súper joven. Súper joven. Esto nosotros lo vemos, lo traducimos en el problema de la inmigración. No, pero allí dentro hay mucha gente que se queda allí dentro, la inmensa mayoría, el 99,99%. Y esta gente efectivamente ha cambiado esas sociedades. Esa gente son esos jóvenes que ya no son analfabetos, porque han estudiado muchísimos, incluido muchas mujeres. Hay muchas mujeres en el norte de África que han estudiado estudios secundarios o la universidad. Y es una sociedad juvenil vibrante, que se ve en los cibercafés, se ve en las universidades, se ve una presencia creciente también de mujeres con muchas dificultades, sin duda, pero en la televisión, en la prensa, en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería. Y ese cambio, Victoria, es el más esencial, el más importante. Una juventud muy conectada entre sí y muy conectada con el mundo. Hablabas tú de la difícil mirada que tenemos los europeos y de potenciar mucho más a personalidades relevantes del Magreb o del norte de África, como forma de acercarnos a una realidad y quitarnos pensamientos xenófobos que tanto se están cultivando últimamente en este país. Y yo te pregunto, ¿coincides con la última declaración del ministro del Interior, de Alfredo Pérez Rubalcaba, de que el verdadero riesgo para España está en el Sahel? El verdadero riesgo para España, no coincido. Creo que el verdadero riesgo para España está, y para Europa está, en las desigualdades sociales y en la falta de libertades, en el Magreb, en el Valle del Nilo y en el Sahel. Es decir, creo que no podemos analizar, por ejemplo, la emergencia de Al-Qaeda del Magreb islámico es un síntoma de una enfermedad. Y aquí siempre vemos el síntoma. El síntoma es la pupa que te sale, ¿no? Pero oiga, detrás de eso hay una enfermedad, tratemos la enfermedad. Y entonces el problema no es que haya un grupo terrorista en el Sahel. Hombre, entiendo que Rubalcaba se tenga que dedicar a eso, ¿no? Para eso le pagamos los contribuyentes, a combatir a esos terroristas. Pero para solucionar ese acceso hay que solucionar la enfermedad, y la enfermedad es inmensa desigualdad social, hay mucho más que en nuestros países. O sea, hay gente súper rica y súper pobre y una pequeñita clase media. Y luego la falta de libertad. Básicamente es que no hay libertades y no hay derechos. Y nuestra tendencia, no la nuestra, pero a lo mejor sí la de algunos gobernantes, incluido este gobierno, es apoyar regímenes autoritarios en esa zona con tal de que detengan a los yihadistas y los torturen y nos lo quiten de circulación. Javier, y de toda la Unión Europea. Y de toda la Unión Europea. Y de toda la Unión Europea, porque es un poco vergonzoso esta doble cara, ¿no?, que se juega desde los diferentes gobiernos nacionales de aquí. Totalmente, pero decimos, bueno, el problema del yihadismo, que es muy grave, no se soluciona hasta que no desequemos los pantanos donde nace, donde se incuba ese mal. Y de los últimos 10 años los pantanos están todos ahí. Esos pantanos que he evocado yo de la pobreza, el autoritarismo, el tema palestino, todo eso sigue ahí. Entonces nosotros ponemos barreras a la inmigración y dedicamos grandes esfuerzos policiales y de seguridad a detener a los yihadistas. Lo segundo está bien. Lo primero podríamos discutirlo, lo de las barreras, pero en fin, sí. Lo segundo está bien. Evidentemente a todos nos preocupa la seguridad cuando vamos en un metro, etcétera. Pero es que van a seguir generándose yihadistas, y eso lo ves también, esos jóvenes de los que yo hablaba, muy masivos, como llega un momento en que se desesperan completamente, pues muchos de ellos tienen la tentación de ser reclutados por estos locos del islamismo y el yihadismo, ¿no?, por falta de alternativas. Atajemos el problema, esos problemas, por ejemplo, en el tema de Marruecos, ¿no?, que es un tema recurrente. Quería yo preguntar precisamente por Marruecos. Tú que eres un buen entendedor de la zona, ¿qué está pasando en las relaciones de España con Marruecos últimamente? ¿Por qué hay esa percepción en la ciudadanía del chantaje permanente por parte de Rabat? Yo creo que hubo una buena apuesta al comienzo, Victoria, de este gobierno, que fue decir que Marruecos tener una buena relación con Marruecos es un interés estratégico español. Y digo interés. A nosotros nos interesa llevarnos bien con Marruecos y que Marruecos progrese. Nos interesa, o sea, es una cosa que nos viene muy bien. Y eso lo entendemos todos. Bien.
El tema, hay dos problemas ahí. Por una parte, es verdad que el rey Mohamed VI, que empezó bien, con reformas, por ejemplo, el Código de la Mujer, hizo el código más de la familia, más progresista que hay en el mundo árabe, liberando presos políticos, permitiendo una cierta libertad de expresión, se paró muy pronto, o sea, 1 o 2 años de apertura y ahí se quedó. Y el gobierno español ha sido incapaz, este gobierno, de decirle amistosamente: oiga, no, por ahí vamos a tener problemas, ustedes, nosotros y la relación bilateral, ¿no? Eso para empezar. Por parte de este gobierno, al final ha ido cayendo una especie de pequeño síndrome de Estocolmo, que es que como la colaboración con Marruecos es buena en términos de lucha contra la inmigración, contra el terrorismo yihadista, que le debíamos todo a Marruecos y que debíamos de perdonarle todo a los gobernantes marroquíes, ¿no? Y entonces eso se ha manifestado en la incapacidad para criticar actuaciones entre torpes y brutales como ha sido la del Sáhara, ¿no? O sea, porque tenían ese pequeño síndrome o gran síndrome de Estocolmo de que Marruecos colabora con nosotros. Sí, oiga, pero hay que decirle a los amigos marroquíes, desde la amistad, tienen ustedes que avanzar mucho más en todas estas reformas democráticas y, por supuesto, una solución justa y aceptable por todas las partes para lo del Sáhara, porque si no, no vamos a ninguna parte. Y otra cosa, a lo mejor a lo que tú también querías aludir, Victoria, es a lo de Ceuta y Melilla. Pues con Ceuta y Melilla tendremos siempre un problema mientras no haya entre Marruecos y España la relación que hay entre España y Reino Unido. Los españoles reivindicamos Gibraltar, ¿verdad? Bueno, lo reivindicamos, decimos Gibraltar español. Lo que no nos impide llevarnos de maravilla con los británicos, tener relaciones políticas, económicas, turísticas, etcétera. ¿Hablamos de Gibraltar, España y Reino Unido? Sí. O sea, a veces por parte de España, es que no podemos hablar con Marruecos de Ceuta y Melilla. ¿Por qué no? Si con el Reino Unido hablamos de Gibraltar, pero con el Reino Unido hablamos de Gibraltar sobre este principio. La clave es la voluntad de los ciudadanos de Gibraltar. Entonces yo creo que podríamos hablar de Ceuta y Melilla, con Marruecos de Ceuta y Melilla, con la idea de, pero hablemos lo que hablemos, Rabat y Madrid, la clave es, como en el caso de Gibraltar, lo que piensen la gente cristiana y musulmana de Ceuta y Melilla. Javier, es lo que cuentas, pero es como lo cuentas. Están empezando a llamar ya a control diciendo ¿dónde podemos comprar ese libro? Bueno, pues ya está en todas las librerías. No dejen de comprarlo, del Tánger al Nilo. Ha sido un placer que vinieras a contárnoslo y ha sido un placer conocerte y tenerte aquí en más de una ocasión. Ha sido un placer colaborar con esta cadena que ha sido un modelo de profesionalidad y muchísimas gracias a todos. A ti, Javier. Un beso.